Introducción. La clase desarrolla las consecuencias de que una marca de vehículos eléctricos que tenemos en la flota quiebre o cierre, y las implicaciones para la gestión de la flota. Índice. El riesgo del mercado de los vehículos eléctricos. Hay demasiadas startups de coches eléctricos y no todas van a sobrevivir. Las marcas tradicionales de automóviles. Consecuencias de una quiebra o desaparición de una marca de vehículos eléctricos. El caso Fisker Ocean. El coche eléctrico de Apple. Casos de quiebras de marcas de vehículos eléctricos. La quiebra de las compañías de baterías y pila de combustible. Implicaciones en la gestión de la flota. Suscríbete en el canal de gestión de flotas. Tu suscripción es un gran soporte para continuar realizando nuevos vídeos. Suscríbete. 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 El riesgo del mercado de los vehículos eléctricos. Las noticias sobre la quiebra de fabricantes de vehículos y baterías son cada vez más habituales, un efecto provocado por la coyuntura de un mercado que ha enloquecido en los últimos años. Las industrias de los vehículos eléctricos y las baterías están experimentando un espectacular crecimiento. Sin embargo, el potencial de negocio que ofrece este sector está teniendo una consecuencia negativa, agravada por la gran cantidad de empresas que se han creado a su alrededor y que ha provocado un incremento notable de las quiebras. Esta tendencia plantea dudas sobre la sostenibilidad de la industria y los obstáculos que hay que superar. Hoy en día, la palabra bancarrota sobrevuela el sector de la movilidad eléctrica. Nadie está exento de sufrirla. Desde los fabricantes más tradicionales que apuestan por convertirse en marcas totalmente eléctricas a las empresas de reciente creación que luchan por afianzarse en un mercado muy competitivo y rodeado de grandes incertidumbres tecnológicas. Una etapa que pasa por convencer a una gran mayoría de clientes todavía reticentes a los grandes cambios que se avecinan en la movilidad. Un producto muy exigente que precisa de grandes inversiones. La creación, producción, distribución y venta de vehículos eléctricos y baterías demanda una inversión inicial significativa, tanto para la investigación como para el desarrollo. El cliente final al que va dirigido el producto tiene ante sí una gran oferta para elegir, por lo que no solo es necesario cubrir el estándar de la competencia, sino diferenciarse de ella. Ya no se trata únicamente de cumplir con las normas de calidad y seguridad que imponen las leyes. En muchos casos, la compra de un nuevo coche, una de las más importantes, responde a criterios compulsivos, como la marca, el diseño o la tecnología, lo que complica el camino a los nuevos fabricantes. También hay que demostrar que el producto que se lanza es tan fiable como el del resto de fabricantes. Por otro lado, en el caso de los vehículos eléctricos, al ser una tecnología disruptiva que cambia los hábitos de propiedad de los conductores, se precisa una mayor dedicación a las campañas de marketing con el objeto de convencer a los clientes de las bondades de un producto que desconocen. Igualmente, es necesario poner en pie las instalaciones necesarias para la fabricación o subcontratar a otras empresas que ya dispongan de ellas, así como establecer una cadena de suministro. Estas elevadas necesidades de financiación precisan de un músculo económico difícil de sostener. Los fabricantes deben pasar de crear los prototipos básicos para mostrar los vehículos y lograr las homologaciones necesarias para su comercialización a fabricar miles de unidades con un nivel de calidad muy alto y a la vez con unas exigencias de costes muy estrechas. Factores coyunturales que añaden un extra de dificultad. La industria se enfrenta además a desafíos derivados de las interrupciones en la cadena de suministro, agravadas por circunstancias como la pandemia de la COVID-19 y las tensiones geopolíticas. Estos factores contribuyen a la escasez y al aumento de los costes de las materias primas críticas, como el litio, el cobalto y el níquel. Además, la innovación tecnológica avanza de manera rápida e incesante. Para mantenerse competitivas, las empresas deben comprometer altas y continuas inversiones en investigación y desarrollo. Esta dinámica puede ser una espada de doble filo,
impulsa el avance, pero puede provocar que las empresas queden rezagadas rápidamente si no logran mantener el ritmo de la innovación. La rivalidad de los fabricantes tradicionales intensifica la competencia en un mercado cada vez más saturado. Los grandes grupos automovilísticos pueden dedicar los beneficios que obtienen de su negocio tradicional para dirigirlos a sus nuevos modelos eléctricos y a la investigación y desarrollo de baterías. Sin embargo, aquellos fabricantes que entran ahora en el mercado no cuentan con esta financiación interna y deben buscar la inversión de terceros. Como consecuencia, dependen tanto de estos inversores como de los suministradores y de los clientes. Un problema económico en cualquiera de estos tres pilares fundamentales puede provocar un efecto cascada que acabe con la bancarrota del fabricante. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos! Hay demasiadas startups de coches eléctricos y no todas van a sobrevivir. Byton, Faraday Future y Sono. ¿Por qué casi todas las startups automovilísticas fracasan? Varios inversores observaron un enorme cambio en el mercado. El escándalo de los motores diésel de Volkswagen desencadenó el debate, entonces pendiente, sobre la reducción significativa de las emisiones en el tráfico rodado. Al mismo tiempo, Tesla pasó de ser una pequeña empresa a convertirse en un proveedor que presionaba a los grandes fabricantes. Esto provocó un auténtico boom en el mercado automovilístico y muchos pequeños fabricantes se propusieron socavar el poder de mercado de la industria establecida. Pero la mayoría de los proveedores fracasaron. Byton y Faraday Future fueron las primeras en atraer a numerosos inversores. Miles de vehículos nuevos iban a salir al mercado en pocos años. Ambos fabricantes contaban con personal experimentado procedente de fabricantes alemanes. Se esperaba que Byton, en particular, pusiera el mercado patas arriba, pero el fabricante chino fracasó estrepitosamente. En parte por su propia incapacidad, en parte porque los costes de la empresa habían alcanzado sumas astronómicas que los inversores ya no querían cubrir. Aunque el coche estaba casi listo para la producción en serie, se suspendió la producción. Faraday Future sigue existiendo, pero aparte de anuncios, no se ha visto nada de la empresa. Bastantes inversores se han retirado y la empresa no causa una impresión especialmente sólida. Lightyear, de Estados Unidos, iba más adelantada. Al fin y al cabo, ya tenían el primer coche del mercado. Pero el Lightyear 1 era caro, no estaba técnicamente maduro y los costes de producción echaron por tierra a la empresa. Aunque siguen intentando sobrevivir de alguna manera, las posibilidades son escasas y la producción se ha interrumpido por el momento. Mientras que las tres empresas de nueva creación mencionadas se centran en coches eléctricos de precio bastante elevado, Sono Motors quería hacer las cosas de otra manera. Un coche eléctrico asequible con sus propias células solares en el techo, lo que le daría más autonomía. La idea era buena. Los primeros modelos de preproducción despertaron interés, pero al final los inversores se mostraron escépticos. Sono probó con el crowdfunding, pero eso tampoco funcionó. Después de todo, la startup sobrevivió a duras penas y ahora se centra en la producción de células solares especiales. Casi todas las startups no fracasaron porque tuvieran malas ideas o no fueran suficientemente innovadoras. Fracasaron porque los inversores no estaban dispuestos a invertir o porque los tipos de interés de los préstamos aumentaron considerablemente, pero también fracasaron porque subestimaron completamente los costes de desarrollo y producción. En 2021, Tesla alcanzó un valor bursátil de $1 billón, dejando muy atrás a Toyota, con un valor de $240.000 millones, y Volkswagen con un valor de $149.000 millones. A día de hoy, tras la victoria en las elecciones de Estados Unidos de Donald Trump, el valor de su acción se ha disparado, rondando los $500 por acción, e incluso, según Elon Musk,
podría llegar a los $690. En la estela de Tesla, los inversores apostaron por las startups de coches eléctricos. Sin embargo, no son pocos los analistas que consideran que esas startups están sobrevaloradas y muchas no tardarán en desaparecer. Marcas como Fisker, Lucid o Rivian han logrado llamativos titulares en toda la prensa mundial y han alcanzado valoraciones bursátiles muy elevadas antes de hundirse. Ahora, según informa The Washington Post, puede que estas startups enfrenten ahora su supervivencia. Durante los últimos años, estas tres marcas apenas han fabricado coches. A pesar de que es la segunda vez que Henrik Fisker se lanza en la fabricación de coches, su primer intento consistía en recarrozar BMW Serie 6, Fisker salió a bolsa a finales de 2020. A pesar de no haber vendido todavía un solo coche y por tanto no disponer de ingresos, la empresa fue valorada en $8.000 millones. El verano siguiente, Lucid salió a bolsa con una valoración de $91.000 millones. Rivian, la startup mejor financiada hasta entonces sin vender un solo coche, le siguió unos meses después y alcanzó una valoración de $121.000 millones. Tanto Rivian como Lucid sí habían empezado a fabricar algunos coches, pero muy por debajo de sus previsiones. Ninguna de ellas ha logrado mantener esas valoraciones, y todas han visto cómo su valor en el mercado se desinflaba un 75% o más, y todas han registrado grandes pérdidas. Fisker, por ejemplo, registró pérdidas de $120 millones en los 3 primeros meses de 2023 y gastó $84 millones de sus fondos. Lucid anunció pérdidas de más de $779 millones en los 3 primeros meses de 2023, cuando en el primer trimestre de 2021 las pérdidas ascendían a $81 millones. Rivian, por su parte, registró pérdidas de $1.300 millones en los 3 primeros meses de este año. Tiene más liquidez que sus rivales, ya que cerró el trimestre con unos $11.200 millones en efectivo y equivalentes. Es inevitable pensar que hay un cierto efecto burbuja a raíz del éxito de Tesla. En los últimos tiempos, muchas son las empresas que están claudicando ante la excesiva competitividad que vive la industria. Muchos la consideran otra burbuja, como la de las tecnológicas a principios de siglo. Está claro que hay mucha más oferta que demanda, al menos ahora mismo. El mercado vive tiempos convulsos en los que nadie, ni siquiera las más grandes, están exentas de peligro. Ni siquiera China y sus grandes compañías tienen asegurada la continuidad. Varias son las empresas chinas que se han declarado en quiebra, algunas con proyectos realmente interesantes. Especular con una startup de automoción no es lo mismo que hacerlo con una que desarrolla apps. La industria del automóvil es lenta y es más vulnerable a las fluctuaciones de la economía general que otras startups por los tiempos que se manejan en esta industria. Así, la subida de los tipos de intereses ha dificultado el acceso a la inversión. La crisis de los suministros y de los microchips tampoco ha ayudado. Y, por supuesto, los fabricantes históricos, con sus economías de escala, también han invadido el segmento de los coches eléctricos. Al final, Wall Street se está cansando de que esas marcas apenas fabriquen coches, y cuando lo hacen, se quedan muy por debajo de las previsiones. Sin embargo, se olvidan que Tesla tardó 2 décadas en lograr sus primeros beneficios. Las marcas tradicionales de automóviles. El reto de la transición eléctrica. La transformación tecnológica e inversiones que implica la transición al coche eléctrico, la feroz competencia de China y las caídas de beneficios de los últimos trimestres están haciendo temblar los cimientos de la industria del automóvil. Es posible que no todas las marcas tradicionales sobrevivan a esta nueva era. Las empresas que no logren adaptarse rápidamente a las nuevas demandas del mercado y de los consumidores podrían quedar en el camino. Nissan atraviesa momentos complicados. Ha anunciado el recorte de 9.000 empleos y la reducción de su producción en un 20%. Además, Nissan ha sufrido una caída del 85% en su beneficio operativo durante el último trimestre, lo que agrava aún más su capacidad para invertir en nuevos productos y tecnologías para mantenerse competitiva en un sector en completa transformación. Stellantis, el cuarto mayor fabricante de automóviles del mundo,
también ha mostrado señales de estrés en algunos de sus mercados clave. En Europa, varias de sus marcas, como Fiat o Citroën, han experimentado caídas significativas en las ventas, lo que ha llevado a ajustes en su producción. Por su parte, Ford despedirá a 4.000 trabajadores en Europa y sigue perdiendo dinero en su división de vehículos eléctricos. Y el grupo Volkswagen tiene sobre la mesa el posible cierre de hasta 3 fábricas, aunque todavía está pendiente de negociación. Desapariciones de marcas del automóvil tradicionales. En el inicio de la industria del automóvil, había muchas marcas de automóviles de todo tamaño y tipo. Con el tiempo muchas marcas desaparecieron por no ser viables o porque fueron adquiridas por otra más grande. Actualmente estamos viviendo una similitud con esta situación, en las que hay multitud de nuevas marcas de vehículos eléctricos, que con el tiempo algunas desaparecerán por no ser viables. En la historia del automóvil ha habido desapariciones de marcas tradicionales reconocidas por múltiples razones y que seguirán sucediendo por no adaptarse al vehículo eléctrico.